Vamos a ver la última unidad, que es la unidad 4, que nos habla más de los procesos administrativos en este caso. A ver, tenemos en este caso como primera, si quieren, parte del proceso administrativo a la planeación, que ya lo habíamos visto, pero es como un reforzamiento, si quieren, a todo el proceso administrativo. La planeación nos dice que establece la dirección de una organización que debe seguir para alcanzar su objetivo. Es decir, básicamente es la planificación, es definir paso a paso qué va a hacer la empresa para lograr su objetivo. Es decir, es el cómo lo va a hacer. Es donde va indicando con qué cuenta, qué dispone como recursos y cómo los puede aplicar para lograr un objetivo. Entonces, por eso dice, la planeación establece la dirección de una organización, es decir, a dónde quiere llegar. Y lo hace de una forma metodológica, ¿no? De paso a paso. Proceso mediante el cual se determinan los objetivos de una organización y se desarrollan estrategias necesarias. Es decir, ¿cómo voy a lograr esos objetivos? Estrategias necesarias. Es fundamental el proceso de planeación para el éxito de cualquier organización, ya que proporciona herramientas necesarias para adaptarse a los cambios del entorno. A ver, evidentemente una buena planificación te va a permitir alcanzar los objetivos en cualquier ámbito, porque la planificación no es netamente empresarial, uno también planifica su fin de semana, planifica sus actividades día a día. Entonces, cuando uno tiene una buena planificación, tranquilamente logra sus objetivos. Pero cuando uno no hace una buena planificación, ahí se ven problemas, ¿no? ¿Qué pasa si no has planificado bien tu tiempo? Empiezas a tener choques de horario, empiezas a tener cruce de actividades y no cumples ni una ni otra cosa. Entonces, las empresas también, cuando no hacen una buena planificación, se ven perjudicadas en su producción o se ven perjudicadas en su funcionamiento cotidiano. De ahí que es necesaria una planeación a corto o largo plazo, dependiendo cómo se puede hacer la estructura. Es decir, hay empresas que planifican a largo plazo, por decir, para todo el año, pero hay otras que mejor lo hacen mes a mes. Depende de cada organización. ¿Por qué es importante la planeación, en este caso la planificación? Uno, te permite prevenir crisis, ¿sí? Te anticipas a ciertos problemas que pueden ocurrir. Dos, te permite optimizar tus recursos, ¿sí? Porque ya los tienes organizados previamente, cómo van a funcionar, cómo van a interactuar para lograr tus objetivos. Entonces, optimizas esos recursos, el tiempo, el recurso humano, los recursos económicos, etcétera. También es importante porque te permite establecer metas claras. ¿Qué es lo que quieres lograr, no? La planificación tiene que estar ya, ¿qué es lo que quiere la empresa? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Mayor producción, crecimiento, mejora de utilidades, ¿qué es lo que quiere? Porque en función a eso también se va a hacer la planificación. Entonces, establecer metas claras y evidentemente coordinar esfuerzos. Si todos sabemos a dónde vamos a ir, entonces todos vamos a jalar para el mismo lado. Pero ¿qué pasa si los gerentes planifican, pero nadie más sabe qué es lo que quieren? Entonces, difícilmente los otros miembros de la organización van a apoyar para lograr ese objetivo o para lograr lo que se ha planificado. Por eso es importante coordinar, ¿no? Con los departamentos, todos los niveles de la empresa tienen que tener pleno conocimiento de lo que la empresa está planificando. Existen diferentes tipos de planeación. Hablamos planeación estratégica, táctica y operativa. Habíamos comentado algo de lo estratégico, táctico y operativo. Hablamos de los niveles de mando. O sea, por ejemplo, a nivel estratégico, los gerentes. A nivel macro. A nivel táctico, por ejemplo, las jefaturas, los que dirigen o manejan personal. Y a nivel operativo, pongámoslo así, los obreros.
Entonces, según el cargo que uno ocupa, también tiene que planificar. Por ejemplo, los obreros planifican cómo van a hacer la producción del día a día. Los supervisores o jefes planifican cómo van a hacer el control mensual o el control del personal o el control de la producción. Entonces se enfocan en algo que es más, no tan cotidiano, pero es algo que implica cierto tiempo específico. Y el nivel estratégico ya hablamos de gerentes, ya ellos planifican a largo plazo, o sea, cosas más grandes para todo el año de la empresa, por decir, con quiénes van a firmar contratos, dónde van a aperturar una sucursal, si van a cerrar, van a comprar maquinarias, etcétera. Entonces, los tipos de planeación son estratégico, que son para los mandos altos, planeación táctica, que abarca los mandos medios, ¿sí? Y es a mediano plazo, y la planeación operativa, que es básicamente el personal de planta, los que realizan las actividades rutinarias del día a día, y ellos planifican básicamente a nivel diario, ¿no? Lo que van a hacer durante el día, por ejemplo, se planifica. A eso se refieren los tipos de planeación. El proceso de planeación ya es otra cosa, porque el proceso de planeación son una serie de etapas necesarias para lograr una buena planificación. Tenemos, primero, delimitar o establecer bien los objetivos. ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Sí? Se debe evaluar las situaciones. Si lo que queremos es posible lograrlo con lo que tenemos. Entonces se hace un análisis primero interno y luego externo, ¿no? Si la situación económica del país, por ejemplo, no depende de la empresa, pero si es posible en base a esa situación lograr nuestros objetivos. Entonces se hace un análisis interno y externo. Luego se empieza a desarrollar estrategias. ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos? ¿Qué debemos hacer para lograr esos objetivos? El camino que debemos seguir. Luego viene la implementación. Ya pasamos de las ideas y del documento a la forma que vamos a lograr el objetivo, realizándolo paso a paso todo lo que hemos indicado que vamos a hacer. Y el control es evaluar si esos pasos que hemos dado nos están permitiendo lograr el objetivo, es decir, si cada paso que estamos dando nos ayuda a lograr el objetivo. Por ahí nos hemos equivocado en los pasos, es decir, no estamos yendo por el camino que queremos, entonces podemos rediseñar las estrategias para seguir implementando y lograr el objetivo. Entonces, es como una retroalimentación que se hace en el control y evaluación. Entonces, son pasos necesarios para el proceso de planeación. ¿Existe una relación entre la planeación y las funciones que lleva a cabo el gerente? Existe una relación, ¿sí? La planeación evidentemente no está ajena de las funciones gerenciales, porque los gerentes son quienes tienen que estar convencidos de que sus objetivos y su planificación es posible. Entonces, la organización, por ejemplo, la planeación establece una estructura sobre la cual se organizarán los recursos. Una vez que se han definido los objetivos y las estrategias, se debe asignar recursos. Entonces, tiene relación con la organización. La planificación funciona mejor si una empresa está organizada, porque es sobre esa base de organización que se va a trabajar. Ahora, también la planificación tiene relación con la dirección, porque la planeación tiene que estar dirigida por alguien. Alguien tiene que decir cómo hacer las cosas, y eso lo hace la función de dirección. Y luego tenemos el control, ¿sí? Al momento de ejecutar la planificación, es decir, al momento de poner en marcha la planificación, se tiene que controlar que se esté alcanzando los objetivos planteados. Entonces, se tiene una estrecha relación. La planificación funciona, ¿sí? Coordinadamente, pero con
las funciones de organización, dirección y control. Para seguir o para lograrse una buena planificación, tiene que haber organización, dirección y control. Con respecto a la organización, podemos decir que la organización se define como un proceso estructural que permite agrupar y coordinar actividades. A ver, habíamos hablado de estructura. Hablando más técnicamente, es lo que se denomina de organigramas. Han debido ver que son estructuras donde ahí mencionan, ¿no? Quiénes son los encargados de ciertos trabajos. Arriba, por ejemplo, está el gerente, en los mandos medios están los jefes. O sea, el gerente es el jefe del gerente y el gerente es jefe de los empleados u obreros. Sí. Entonces refiere a eso, ¿no? La organización se define como un proceso estructural, una estructura que permite agrupar y coordinar actividades. Aquí cada uno sabe dónde está, de quién depende, a quién es su jefe, en qué nivel de mando está. ¿Sí? Además, una buena organización te permite identificar y clasificar las actividades necesarias. Una buena organización te permite asignar a un gerente como autoridad necesaria para supervisarlo. Es decir, ¿quién va a supervisar a quién? Te permite agrupar actividades necesarias para alcanzar los objetivos. Te permite ordenar tus espacios de trabajo, una buena organización. Te permite prever la coordinación horizontal vertical, es decir, cómo es la comunicación de los que están arriba versus los que están abajo. ¿Sí? Necesito poner a alguien en medio o va a ser directo la comunicación de los mandos medios con los mandos altos. Por eso dice horizontal vertical. Se comunica un empleado que está en planta, por ejemplo? ¿Cómo se puede comunicar con el gerente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que avisar primero a su jefe? ¿Tiene que pedir audiencia? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, todo está organizado en ese sentido. La organización es básicamente es una estructura, ¿sí? Que permite el buen funcionamiento de la empresa. Ahora, para una buena organización, evidentemente, tiene que estar definido la unidad de mando, es decir, quién manda, ¿sí? ¿Quién manda a quién? ¿Quiénes son las jerarquías, como se conocen? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el subordinado? ¿Sí? ¿De quién debe recibir órdenes? ¿Quién es su jefe directo? Debe estar también, debe considerar la especialización, la división del trabajo. Por ejemplo, podemos tener una sección de los que están en planta, los de producción, versus los que están en ventas, los que son los vendedores. Entonces, son diferentes actividades. Los de producción y ventas, si bien trabajan en la misma empresa, pero no tienen las mismas funciones. Su trabajo es diferente de cada uno. La jerarquía establece una cadena de mando clara, asegurando las decisiones fluyan desde los niveles superiores hacia los operativos. Es decir, quién está a la cabeza, quién están por debajo y quiénes están al último nivel de mando. Uno tiene que saber ubicarse dónde está. Por ejemplo, un obrero no puede decir yo voy a tomar la gerencia y voy a tomar decisiones. No, no le compete, porque existe una jerarquía. Por algo está un gerente ahí. La amplitud de control también se define como cuántos subordinados puedes controlar. A ver, un jefe puede tener, por decir, 5 empleados a los cuales dirige en su equipo de trabajo, pero ya sería muy difícil que controle a 20. Entonces tiene que definir, por ejemplo, hasta cuántos puedes dirigir de manera eficiente. Entonces, dentro de lo que te permite la organización hay que considerar eso, el mando, la especialización, la jerarquía y la amplitud de control. ¿Qué tipos de organización existe? Existe la organización funcional por producto
geográfica y matricial. Funcional. ¿A qué se refiere? La función se refiere a las actividades que desarrollas. Por ejemplo, ventas, entonces tu organización va a ser área de ventas, área de finanzas, área de producción. Entonces va a estar organizada en base a las funciones. Por productos, ¿sí? Pongámoslo así. Fabricación de carrocería, aquí. Aquí tenemos fabricación de, o si quieres, vamos a ponerlo de otra manera, uno más fácil. Un hotel, por ejemplo, lo vamos a especificar por servicios. Hablamos de área de lavandería, área de restaurante, área de, pongámoslo así, habitaciones, cada uno diferentes servicios, que en este caso serían diferentes productos. En base a la ubicación geográfica, pongámosle una empresa que se organiza, empresa uno está en Cochabamba, su sucursal está en Santa Cruz, su otra sucursal en La Paz. Entonces, división Cochabamba, división Santa Cruz, división La Paz. Y organización matricial combina lo funcional con los proyectos permitiendo flexibilidad. O sea, combina lo que es la organización por funciones, por decir ventas y demás, pero lo combina con proyectos. Un proyecto se define como algo que quieres hacer a futuro, ¿no? Por decir, proyecto uno, ventas de computadoras en Cochabamba. Ya está. El proyecto 2 está relacionado con ventas de computadoras, pero en Santa Cruz. Oh, no, perdón, no de computadoras, pongámoslo así, de laptops. Funcionan de forma separada, pero como un proyecto que combina las funciones, incluso le he combinado la geografía. Entonces, existe, ¿no? Según el tipo de empresa, tú puedes ir viendo el tipo de organización que necesitas. Lo que queremos mostrar acá es simplemente que no existe un tipo de organización. Puede haber diferentes. Y hay muchos más. Tenemos también lo que es la departamentalización. Esto ya es más específico. Ya no habla tanto de la empresa como organización, como estructura, sino habla de las áreas que tiene la empresa. O sea, a ver, pongamos esto. En una empresa, la departamentalización puede estar en su función específica. Por ejemplo, anda a dividir alguna empresa. Tienes el área de ventas, atención al cliente, quejas y reclamos. Entonces, está en base a una función. Por producto, lo mismo, ¿no? A ver, te atienden un call center, atención al cliente y te dicen, ¿con qué sección quiere hablar? Con mantenimiento. Tú dices, no, yo quiero hablar con taller, perdón, con ventas o quiero hablar con gerencia. ¿Va? Por clientes, la organización se centra en diferentes tipos de clientes. Clientes de la zona sur, clientes de la zona norte, o sea, pues están separados, ¿no? Por zonas. Entonces tenemos un departamento que atiende específicamente a la zona sur, otro departamento que atiende a la zona norte, a la zona oeste, o pongámoslo así, aquí Yacoya, Cochabamba, clientes por zonas. Zona geográfica según la región donde opera. Entonces, no es lo mismo la organización de Cochabamba versus la organización de Santa Cruz. Cada una tiene su propia estructura interna que funciona
según el tipo de ubicación donde está. Pero no es lo mismo cobrar o el departamento de cobranzas en Cochabamba que el departamento de cobranzas en Santa Cruz. Quizá en Cochabamba son más cumplidos o menos cumplidos, entonces requiere de otras estrategias. Entonces varía en función a la zona geográfica y el tipo de personal que necesitamos también es diferente. Tenemos la delegación de autoridad y la descentralización. En este caso, delegar autoridad es conceder temporalmente a una tercera persona una autoridad que no tenía. Por decir, yo, por ejemplo, en la clase puedo decir, voy a delegar a una persona para que les tome examen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy confiando en una tercera persona, asignándole una función que me corresponde. Entonces, más o menos a eso se refiere, ¿no? Delegar una autoridad para asegurar administración. La delegación implica asignar responsabilidades a los subordinados junto con autoridad necesaria. O sea, no le das una autoridad plena, sino necesaria para cumplir ciertas tareas. Eso es delegar, otorgar una autoridad temporal a un subordinado. Sí, evidentemente con el objetivo con un objetivo, ¿no? Tienes confianza en él y sabes que lo va a hacer bien. Si no, no lo delegarías. Y la descentralización se refiere a la distribución de poder de decisión desde los niveles superiores hacia los más bajos. O sea, descentralizar ya es darle un poder y manejar una parte o un equipo dentro de la empresa. No sé si se entiende. A ver, pongámosle en ese caso. Tenemos a un gerente. Maneja tres áreas. El gerente dirige área de ventas, área de almacenes y área de cobranzas. Solo por poner un ejemplo. Pero se está haciendo muy pesado ventas. Entonces aquí crea un jefe de ventas y se maneja ventas por separado y el gerente solo se va a enfocar en almacenes y cobranzas. Entonces eso es descentralizar. El poder se lo ha entregado a un jefe para que maneje todo ventas. Descentralización. En cambio, delegación, delegar sería que por un tiempo nombra a un encargado de ventas, pero sigue siendo el gerente el que maneja todo. Entonces, la temporalidad es un poco la diferencia en este caso. Ahora, para que funcione esto, evidentemente tenemos que hablar de las estructuras que tienen las empresas. Las empresas tienen diferentes tipos de estructuras. La más común es la formal y la estructura informal. La formal es aquella que está bien planificada, organizada en documentos, donde se establece claramente qué hace cada uno. Pero la estructura informal es algo que surge del trabajo día a día y poco a poco solitos se van organizando. Es como cuando uno abre un negocio, un pequeño taller, y ya cada uno se va ubicando en qué tiene que hacer. Porque uno es, digamos, el capo en soldadura, entonces se va a soldar. El otro es el que maneja muy bien, digamos, cierta maquinaria, entonces va a ir a prensado, qué sé yo, el gerente a lo suyo, uno sabe vender o sabe convencer, entonces va a ventas, ¿me entienden? Es la actividad la que va acomodando las piezas donde corresponde. Eso sería una estructura informal. Desde luego que todo lo que vemos trabaja, funciona sobre estructuras formales. Tenemos, además, dentro de lo que es la organización, considerar lo que es la coordinación de actividades, el control organizacional y la adaptación al cambio. A ver, dentro de lo que es la coordinación de actividades, implica que los departamentos tienen que tener una buena comunicación entre ellos, ¿sí? Porque eso va a permitir alcanzar los objetivos. Así, no puede ser que dentro de la empresa almacenes no tenga comunicación con ventas. O sea, sí o sí tienen que coordinar para no tener problemas de abastecimiento, de entregas oportunas, etcétera.
O sea, todos los departamentos tienen que trabajar según una buena planificación y una buena organización. Coordinar, si quieren, entre departamentos. Control organizacional. La organización también está relacionada con la implementación de mecanismos de control que aseguren que las actividades se realicen conforme a planes establecidos. La mejor forma de controlar son los documentos. A ver, si yo, por ejemplo, trabajo en producción, digo, estoy entregando 100 unidades al almacén, ¿qué tengo que tener? Un documento de entrega. Porque así si me dicen, no has entregado, yo voy a decir, aquí tengo firmado, te he entregado 100 unidades, tal día, tal hora, y has recibido y tienes la firma. Entonces, ese es un mecanismo, por ejemplo, de control para un buen funcionamiento de las áreas. ¿Sí? Con documentos se debería de trabajar. La adaptación y cambio organizacional. Las organizaciones deben ser flexibles y adaptables para responder a cambios del entorno. Desde luego que sí. Deben estar preparados para cualquier situación, cambio necesario que requiere el mercado. Debe ser flexible, no rígido, flexible en el sentido de que si tenemos que cambiar de estrategia, por decir, vendemos distribuyendo en motos, ya perfecto. Ahora hay que hacer por aplicación, entonces hay que adaptarse a ese cambio y hay que hacer ventas en línea. La relación de las organizaciones con las demás funciones gerenciadas. La organización tiene una relación con otras funciones que evidentemente son parte del proceso mismo de la administración. La organización, una buena organización, desde luego que tiene relación con la planificación, porque cuando vimos planificación dijimos para que funcione la planificación funciona mejor en una buena organización. Obviamente es viceversa, ¿no? La organización se traduce en planes de acción concretas al distribuir recursos y tareas de manera eficiente. Claro, influye en la planificación, se complementan, quieren verlo de esa manera. Con integración de personal, define los roles. Una buena organización define los roles y estructura de los puestos luego que ocupa mediante la selección y contratación. La integración del personal es que el personal esté unido. Una buena organización logra eso, que su personal esté, digamos, luchando por la misma causa, pongámoslo así. No tanto así unidos o amigos, pero sí identificados con la empresa. Con la dirección, provee el marco necesario para guiar y coordinar los equipos de trabajo. O sea, una buena dirección, asimismo, aparte de tener una integración de personal, también tiene que haber una buena dirección. Alguien que permita guiar de manera adecuada al logro de objetivos. Y con el control permite supervisar el desempeño mediante asignación de responsabilidades claras. Es un buen control. Integración de personal. A ver, ya entrando en el personal de la empresa, en los recursos humanos. Es importante la integración del personal en esta administración moderna, ya que se considera que el recurso humano es el principal, si quieren, el principal capital que tiene la empresa, porque si tú tienes buenos trabajadores, vas a tener buenos resultados. Entonces, es importante el recurso humano, tener el recurso humano más adecuado, si quieren verlo así. Y para eso se ha creado lo que es la administración de recursos humanos, o sea, existe un cargo que se llama encargado de recursos humanos o jefe de recursos humanos, que es el que se tiene que encargar de reclutar al personal adecuado, motivar, atender sus requerimientos, sus controversias, etcétera. Entonces, la administración de recursos humanos está diseñada para eso, para que el personal, para que las empresas tengan un personal adecuado. Sí, y su principal responsabilidad es que los empleados sean eficientes, que estén tranquilos, satisfechos con su trabajo. Dentro de ese ámbito de los recursos humanos, también se tiene que hacer una planificación de los recursos humanos. O sea, ¿qué tipo de trabajadores necesitas? Por ejemplo, a ver, yo no me imagino
que una empresa de seguridad, por ejemplo, que brinda seguridad, ahí está Juan, una empresa que brinda seguridad, resulta que reclute personas que no cumplen ciertos requisitos físicos, por ejemplo, o una empresa que trabaja bastante con químicos, tiene que seleccionar muy bien a su personal para que no se arriesgue la salud de ellos. Entonces, una buena planificación de recursos humanos parte por ahí, ¿no? Por definir el tipo de personal que necesitas y asimismo surgen a partir de esa planificación la auditoría de recursos humanos, es decir, es una evaluación de qué personal tienes, si es el adecuado o no, a eso se llama auditoría de recursos humanos. También dentro de la planificación se tiene que hacer un análisis de los puestos, o sea, ¿están bien distribuidos los cargos, los trabajos? ¿Está bien que tengamos 5 personas que hacen pintura? ¿No deberían ser solo 3 y 2 los mandamos a mantenimiento? ¿No es cierto? Etcétera. Análisis de los puestos. Asimismo, de hecho, lo que son los recursos humanos, también tenemos que hablar de lo que es reclutamiento y selección de personal. Hay dos formas de reclutar personal, reclutamiento de personal. Uno que es internamente, es decir, con los mismos empleados de la empresa, buscar entre ellos. Pongamos, tenemos un equipo de ventas, ahora queremos un jefe de ventas. ¿Dónde buscamos al jefe de ventas? Primero en el equipo de ventas. Si alguno de ellos califica, pues lo ascendemos como una forma de motivación. Va a ser, por decir, el empleado, el vendedor Juanito ahora va a ser jefe de ventas, porque ha destacado. Perfecto. O si hacemos un reclutamiento externo, es decir, necesitamos un jefe de ventas, ya buscamos afuera, convocamos abiertamente y vienen postulantes y a los cuales se elegirá la mejor opción, ¿no? El propósito es renovar, traer nuevas ideas. Dentro del proceso de selección de personal, sí, involucra una serie de etapas, pasando desde la entrevista, las pruebas de habilidades y competencias y las referencias laborales. Las entrevistas, ¿no? Face to face, cara a cara, hablar con él, hacerle preguntas necesarias para evaluar. Otros son pruebas de habilidades en una hoja o darle un trabajo específico y decirle, a ver, demuestre su conocimiento. Y las referencias laborales es que terceras personas nos han recomendado, tal persona lo puede hacer bien, ha trabajado conmigo. Bueno, se puede. Hay muchas formas de seleccionar personas. Dentro de eso hay que ver la capacitación, ¿sí? Cuando una persona es nueva, tiene que tener una capacitación inicial, tenemos que ver que se acomode y evaluar cómo trabaja, ¿no? Los primeros días, evaluación de su desempeño, si está trabajando bien, si se ha acomodado. Y de hecho, los métodos de evaluación que podemos mencionar está la evaluación de 360 grados. A sus jefes les preguntamos cómo trabaja esta persona. Entonces, él nos dice qué hace, qué está haciendo, cómo está haciendo, ¿no? Evaluación de 360 grados. Ok, vamos a dejar pendiente la dirección. Nos falta dirección, motivación, teorías de la motivación, comunicación, liderazgo. Y control. Son como 10 diapositivas más que los vamos a ver el martes que viene, antes de su examen, pero les voy a mandar las diapositivas hoy, por favor. Voy a subir el material al Moodle para que lo tengan. ¿Listo? Ahí vamos a quedar por hoy. Se va a cortar la transmisión y demora todavía unos 10 a 15 minutos en retomar. 10 minutos creo. Entonces ahí ya va a ser hora. Entonces les envío el video, ya saben, por el mismo canal y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.